Bien, ¿Estamos en vivo? estamos en vivo. Excelente. Bueno, otro viernes más, Otro capítulo viernes, 9. capítulo 9. Cada capítulo es un. No pensé que iba a llegar tan lejos, pero estamos. Sí, totalmente, ¿Y cómo? totalmente. ¿Qué tal tu semana, Manu? Bien, muy productiva por suerte, con ganas de llegar al viernes de todos modos para poder grabar este capítulo. El- la semana que viene es el capítulo 10 y vamos a sortear una tele, así que estén atentos. Una tele, una Play 5 y. Ah, Dios. Eh, Bueno, ojo, Algún día. capaz que para el capítulo 50 50.000. Son números. te dice ¿Quién dice, no? Sí. temporada 24. Ah, eh. ¿Tu semana, Berti, bien? La semana bien, bien, sí, se me pasó volando. Es como. Me desperté hoy, era viernes y es como. ¿Qué pasó? Sabía que pasaron Qué los días, bueno, estuve entretenido, pero es como. Ya es viernes. Pero qué bueno, bueno. bien, también emocionado como siempre. Esta semana trajo noticias interesantes, así que creo Eh, que no vamos a defraudar a nuestro público hoy. no, hay de todo, ¿no? Está variado, ¿no? Está bien, bien balanceado. Había de todo Espectacular, y descartamos bastante, así que mejor, más calidad. Pero bueno, si querés totalmente. arrancamos, ¿no? Bueno, gente, bienvenidos a Weekly Divac. Este podcast pretende recoger las historias más interesantes de en tecnología y presentárselas a usted de manera interesante e incomprensible. Bueno, me acompaña Manu, yo soy Berti y esta semana, como dijo Manu, tenemos un montón para hablar. Vamos a hablar de energía de hidrógeno, arte con inteligencia artificial, juicios, turismo espacial y hasta saludos extraterrestres. Guarda. Ojo, traemos noticias de las buenas. Como dijo Berti, vamos a estar recorriendo temas variados, así que espero que les guste. Obviamente al final del podcast vamos a tener la sección del repo de la semana, que también trajimos algo interesante que puede ser útil para algunas personas en este bear market. Así que, sin más, me voy a dedicar a contar la primera noticia de la semana. Y la misma tiene que ver con los trenes de hidrógeno. Alstom, que es una empresa dedicada a fabricar estos trenes, se unió al gobierno de Quebec para realizar el primer recorrido de un tren de hidrógeno en Canadá, el cual recorrió 90 kilómetros desde la ciudad Parc de la Chute-Montmorency, que vaya a saber uno qué es, que está en Quebec, no sé dónde queda, yo nunca estuve, hasta Valle San Paul. La tecnología de hidrógeno ofrece una alternativa a los trenes de diésel y te muestra una capacidad para proporcionar soluciones de movilidad más sostenible con emisión cero. Básicamente el tren al funcionar emite vapor de agua, nada más. Está impulsado, el tren se llama Corea de Ailín y está impulsado por una célula de combustible de hidrógeno que emite solo vapor de agua durante su funcionamiento. Y además esta tecnología ofrece un viaje más silencioso para los pasajeros, lo que resulta en un viaje obviamente más agradable y también con menor contaminación acústica para aquellos cercanos a la vía del tren. Alcanza una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora y tiene el rendimiento y la aceleración comparado a un tren de diésel estándar, es decir, se comportan de la misma manera en esas variables. Las empresas, las empresas involucradas ya idearon la manera de obtener el hidrógeno necesario para el funcionamiento del tren. Básicamente el tren se produce en la estación de Quebec y luego se transporta en camiones que tienen contenedores presurizados que básicamente realizan la carga de este combustible de hidrógeno por diferencia de presión contra los trenes donde estén alojados. Cabe destacar también que Alstom es una empresa que ya se dedica a hacer esto y ya ha vendido trenes de hidrógeno a otros países, pero es el primero que se comercializa y es el primero que hace un paseo, por así decirlo, comercial entre una ciudad y otra. Em,
También Alstom, que es la empresa, desarrolló un nuevo centro de innovación en las Américas dedicado a soluciones de movilidad sostenible. Es decir, están constantemente innovando y trabajando en hacer estos trenes mejores y promover la movilidad sustentable y cuidar el medio ambiente. Así que vamos a ver seguramente más noticias de este estilo y me deja con muchas ganas de probar el tren de hidrógeno. No sé qué opinas, Berti. Y a ver, conociendo los trenes del primer mundo, es un hotel que móvil, ¿no? Como tenés Sí, todo muy cómodo, tenés wifi, tenés bar. Eh, es una pena que acá no tengamos trenes, ¿no? Es como podríamos tener un mejor conectado todo. Pero bueno, totalmente. encima estos trenes China, son muy rápidos y muy eficientes, así que debe ser bastante cómodo. bueno, China ya viene hace tiempo también trabajando en esto y en enero fue el primer viaje de un tren de hidrógeno de pasajeros en China, por lo cual seguramente sea una tendencia también que se vea más seguido en los países del primer mundo. Seguramente en Europa llegará Sí, pronto, cualquier también país que en... tenga trenes, digamos, hoy en día y los siga manteniendo, seguramente van a hacer el upgrade, ¿no? Correcto, correcto, seguramente que sí. Pero bueno, acá seguimos con las vías destrozadas y los trenes que, que hacen recorridos cortos, ¿no? Sí, Lamentablemente. De todos modos, Nobleza Obliga, el tren que va a Mar del Plata anda muy bien. es muy bueno. Sí, anda muy bien. Ah, bueno, Así que bien. eso hay que reconocerlo. Pero bueno, no es de hidrógeno, ¿no? Y tarda como 6 horas en llegar a Mar del Plata. Uf, lechero. Así que, pero, por ejemplo, este tren que les comentaba, el tren de hidrógeno, tardó 2 horas y media en hacer el recorrido de 90 kilómetros, así que también fue bastante Sí, lento. fue una prueba, Si digamos. bien llega a, sí, si bien llega a velocidad de 140 kilómetros por hora, las pruebas que se están haciendo, primero que no son tramos completos y segundo que eh, van a una velocidad muchísimo más acotada. Se van a seguir desarrollando estas pruebas en Canadá, por lo menos, hasta que den los resultados adecuados como para indicar que ya el tren puede pasar a un funcionamiento comercial y estar operativo completo, 100%. Pero bueno, parece prometedor el futuro. Sí, además Por lo menos no debe ser fue nada fácil exitosa la probar prueba. estos trenes, ¿no? Que andan a 300 kilómetros por hora. Imaginate una pequeña prueba de eso que se te afloja un tornillo, ya no la contás. Sí, ni hablar, ni hablar. Por Sí, eso hay igual que tenerlo. Aparte, el hidrógeno es un combustible altamente inflamable, es así que muy. cualquier, eh, cualquier problema que pueda llegar a tener por ese lado sería muy peligroso. Así que imagino que no debe ser un juego de niños probar estas cosas. Sí, deben estar bastante ahí atentos. Sí, eso es justamente lo que te iba a decir. Te iba a decir dos cosas. Uno es. eh, no veo la hora de que esa tecnología llegue a vehículos. Es como tener vehículos de hidrógeno sería muy interesante. Obviamente por todo el tema de contaminación y demás. No sé lo que sale comprar hidrógeno como combustible, quizás sale mucho más caro, pero bueno, no tendrías problemas de contaminación. Y El, después el tema el, de. hidró- el hidrógeno ahí, eso te iba a decir que el hidrógeno se puede fabricar. El problema del hidrógeno es básicamente contenerlo, tener tanques que lo puedan Sí, eh, sí, parecido al almacenar. GNC. Pero el hidrógeno básicamente lo puedes generar, por ejemplo, en un experimento casero, no sé, tengan cuidado de hacer esto en sus casas, pero en un recipiente con agua pones 2 clavos, le pasas una corriente por ahí y ese agua al estar atravesada por la corriente genera hidrógeno, se va consumiendo y genera hidrógeno gas, que eso si le pones un mecherito termina prendiendo una llama. Ese es uno de esos experimentos que hice en la escuela técnica cuando Está era bueno, adolescente, muy interesante. está bueno, está Eh, bueno. Así se genera. Y lo segundo, Berti, me ibas a decir. No, y lo segundo, lo mencionaste bastante, pero el tema de cómo lo van a transportar y contener y todo, porque es, como dijiste, es sumamente combustible, digamos, explota muy fácil. Además, también Sí, es lo bueno, mismo. Perdón. no, no, decilo, decilo. No, que es una de las razones por qué no se usa tanto en vehículos, porque no solamente chocas, sino que chocas y después explotás.
Así que tengo entendido que es uno de Claro. los riesgos por los cuales no se usa. Sí, en el caso de los trenes, la estación ya está preparada para poder fabricar el hidrógeno y almacenarlo. Uh, Y, y la empresa ya provee estos camiones para poder transportarlo y llevarlo a las distintas estaciones o a los distintos segmentos donde necesitan recargar combustible. Por lo cual, eso es una logística que la empresa pareciera ya tener solucionada. Entonces, sería cuestión de que los trenes, las pruebas en los trenes operativas y en producción, por así decirlo, funcionen y tendrían trenes de hidrógeno operativos. Pero bueno, calculo que va a llevar un tiempo por lo menos de desarrollo para tenerlo listo. Pero esa parte que decís, almacenamiento y generación, ya es una la parte que tienen está resuelta. resuelta. Claro, ya está productiva. Bien, no, está bueno que tengan toda la solución. Está interesante. Sí, interesante. Esta es para seguir investigando, para hacer doble clic. China está muy avanzada en esto también. Y bueno, nada, es tarea para los oyentes si quieren seguir investigando, pero es un mundo bastante interesante. Bien. Si querés sigo con otro tema, Manu. Dale, ¿qué trajiste, Berti, hoy? Bueno, acá ya empezamos a ver un poco no sé si consecuencias, pero el impacto que tiene la inteligencia artificial cuando empieza a tocar el mundo real, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de Steam y de cómo su empresa Valve, si no la conocen, la tienda está muy popular de juegos Steam, de Steam Deck y otros servicios, o juegos como el Counter-Strike. Empezaron a bloquear a los desarrolladores por, eh, digamos, usar recursos generados con inteligencia artificial. Hacer básicamente imágenes, video y todo ese tema. No es que el juego en sí esté hecho con inteligencia artificial, pero las ilustraciones sí, digamos. Y como Valve no puede asegurar los derechos de autor de estas ilustraciones, porque la inteligencia artificial se alimenta de muchas fuentes, pero no sabe si está fuertemente inspirado en el arte de alguien más. No tiene forma de saber si, por ejemplo, tu juego no está basado en las ilustraciones de otro juego que la inteligencia artificial tomó y modificó, por dar un ejemplo, ¿no? Em, y bueno, lamentablemente todos estos desarrolladores estuvieron bloqueando las aplicaciones para que cambien las ilustraciones, que las ilustraciones tengan un derecho de autor bien definido. Y bueno, esta decisión ha tenido opiniones un poco mixtas. Es como bloquea un poco todo el tema de la velocidad, la innovación, la inspiración de estos desarrolladores, ¿no? Porque por ejemplo para hacer un juego necesitas alguien que sepa hacer la música, alguien que sepa ilustrarlo y alguien que sepa desarrollarlo, ¿no? Un programador, digamos. En cambio, con toda la potencia que tiene inteligencia artificial, hoy en día podrías hacerlo una persona sola de una manera mucho más fácil. Esto es lo que alegan estos desarrolladores, pero bueno, también hay otra parte de la comunidad que dice, no quiero que me roben lo que yo hice. Es como, este juego se parece mucho al que yo hice. Y no está bueno, la verdad. Así que están los dos lados de la moneda. Por Es el interesante. Perdón, te interrumpí. No, iba a decir que por el momento Valve está operando así y bueno, no sabemos cómo va a terminar. Probablemente esto termine decantando en alguna regla más específica del lado de ellos, ¿no? Como una política de no aceptamos esto o esto sí, esto no. Van a terminar definiéndolo mejor eventualmente, supongo. Me pregunto cómo hacen para detectar si efectivamente el producto de las ilustraciones es consecuencia de una inteligencia artificial dedicada Probablemente a ven que tipo Stable tienen seis Diffusion o dedos. Midjourney. Claro, puede ser, ¿no? No, Pero pero digo, la revisarán manualmente o tendrán algún tipo de proceso que lo detecta automáticamente? Eso me parecería un punto para analizar, como explorar claro. y tratar de entenderlo, cómo funciona. No, bueno, a ver, Porque a partir de eso también se podría lograr tuiquear un poco el resultado de la inteligencia artificial para que salga aprobado, ¿no? supongo que quizás un poco más sencillo, ¿no? Porque cuando vos entregas un juego, obviamente tenés el desarrollador del juego y el que publica el juego.
Sí. Cuando publicás un juego y tenés que cobrar y todo, tenés que demostrar que vos sos hacer que es tu juego, que tenés que poner los derechos de Ujú. autor y demás. Supongo que estos tipos habrán presentado que los derechos de autor. Es como, estas imágenes las hicimos con inteligencia artificial, no tienen derecho de autor. Y probablemente lo tomaron por Ah, este ok. lado. Eh, yo O digo por sea, la los tipos detección. Podés dijeron. tener detección Sí, automática. El tema es que yo creo que es imposible. Va a ser, podés detectarlo, pero no puedes demostrarlo. claro. El tema es Por que otro tenés que lado, decir que es también, tuyo o no. Perdón. claro. No, o sea, no, claro, no puedes establecer propiedad sobre algo que hizo una inteligencia artificial. Entonces lo tenés que decir de antemano antes de subir el juego, por así decirlo. Supongo que lo han hecho. A ver, podés mentir. Es como, qué sé yo. Bueno, también debe pasar con la música. Ahora también puedes generar música con inteligencia artificial, música de ambiente, música, eh, Sí, bueno, por con la ejemplo, para música un es un juego poquito vendría más bárbaro. fácil. Para la música es un poco más fácil porque, por ejemplo, YouTube y Twitch tienen herramientas que detectan automáticamente cuando algo tiene copyright. Y te Claro, desmonetizan los videos y te dan copyright claims y todo ese tipo de cosas. Con imágenes creo que es un poco más difícil por, bueno, viste que es mucho más información, digamos. entiendo que YouTube y Twitch funcionan con algo que ya conocen, por así decirlo. O sea, pueden de alguna manera reconocer Sí. si Sí, tiene una infringe el base de copyright, datos. porque ya existe, pero algo generado por una inteligencia artificial en base a algo que ya existe, no sé qué tanto lo van a poder Y reconocer, o no hay sé que cómo ver. harían. Va a ser, toda esta herramienta detectan patrones, ¿no? Hay que ver qué tan fino querés detectar. Porque, Claro, porque es fácil sacar pedacitos de música de varios lados y meterlo en uno y de quién es, ¿no? Pero creo que esto la ley lo define, ¿no? Para tener copyright, qué tanto porcentaje tiene que representar la obra. Para no ser una obra derivada. Eso creo que está definido. claro. No tengo Sí, idea cuál está es. definido. No sé cómo, tampoco el porcentaje, pero o qué tanto se puede parecer a otro, pero bueno, sí hay casos de juicios muy famosos en el ambiente, digamos, musical normal de rip-off por, digamos, por secuencias de acordes iguales. eh, Muchos artistas han tenido problemas y muchos no se dan cuenta. Dicen, yo usé esta secuencia de acordes y la verdad que no intentaba copiarme de nada. Creo que Ed Sheeran tuvo un problema muy grande hace poco. Creo que sí leí em, algo. y después, por ejemplo, hay un caso muy famoso, creo que es la canción Sunshine Reggae. eh, una artista después la copió, o sea, básicamente hizo la misma canción y la banda Laid Back, que había hecho la canción Sunshine Reggae, le hizo un juicio millonario también. Mm. Creo que lo terminaron perdiendo después, no me acuerdo cómo resultó, pero bueno, eso es algo que sucede, así Bueno, que imagino que va a ser lo mismo, pero hace tratando poco de fue entenderse la peor. inteligencia artificial. Hicieron un tema falso de Drake, creo, con alguien más, y no lo hizo Drake, y usaron sintetizador con inteligencia Ah, es artificial para verdad, copiarle el tono de la voz y el problema no fue el derecho de autor, el problema fue utilizar la imagen de alguien más, ¿no? Pero es como, claro. está todo ahí el tema, ¿no? Bueno, y como para cerrar, vino, no sé si viste la última temporada que salió de Black Mirror en No, no la vi. Netflix. Bueno, el primer capítulo básicamente habla un poco de eso, ¿no? De todo lo que compartimos públicamente, que después lo usan algoritmos de inteligencia artificial para generar contenido. Y está muy bueno el capítulo. Es interesante. Y de hecho tiene una escena muy graciosa que va la protagonista del capítulo y le dice, che, pero ¿en qué momento yo autoricé todo que usen mi imagen y todo esto? Y cuando firmaste estos términos y Sí, los condiciones, términos y acá están, condiciones. pum, y le ponen el guión entero tipo de términos y condiciones y dice, no lo puedo creer. Pero bueno, se viene esa época de revisar todo eso Eh, y creo que va a haber un montón de noticias como estas similares en muchas industrias hasta que, bueno, nos domine la inteligencia artificial y seamos todos esclavos de eso, ¿no? Ah, no, sí, quizás, pero no, yo lo que veo más a esto, el futuro es, vas a tener un artista que va a utilizar la inteligencia artificial y lo va a ajustar, van a seguir usando Photoshop y Illustrator y todas las herramientas como nosotros usamos Copilot para potenciar el código y para hacer cosas habla por vos, Berti. repetitivas. Yo no uso Copilot.
en ninguno todo el código que hago es generado por mí y solo por mí. Bueno, en ese sentido, bueno, está bien, no lo uso, pero lo decía en general, no importa. Te Que estoy van a usar jodiendo. las herramientas, sí, ya sé que lo usas. ¿Cómo es? Van a usar herramientas Mentir. para Berti. generar el. ¿Qué pasa? No le digas Ah, a la audiencia que uso Copilot, por favor. no hay que avergonzarse. No, bueno, no importa. Van a generar las ilustraciones y demás. Van a ser ayudados por inteligencia artificial y el derecho va a ser de ellos y punto. Va a ser es como. Va a volver a eso. Van a ser una herramienta más. Va a ser es como. Es el periodo de transición que nos cuesta todavía. Pero bueno, es eso. Pero bueno, muy interesante, Berti. De hecho, la noticia que sigue tiene que ver con inteligencia artificial y tiene que ver con el gurú de la inteligencia artificial, si se quiere, del último tiempo, o la persona que sale en las portadas de Forbes. Sí, la cara Y bueno, básicamente es del circo. el dueño o el capitán del circo más grande de inteligencia artificial. Y estamos hablando nada más ni nada menos que Sam Altman, el cual recibió una demanda multimillonaria de 3 billones de dólares de un grupo anónimo que no se dieron a conocer, solo pusieron en la demanda sus iniciales y básicamente demandan a OpenAI y a Microsoft por llevar una operación clandestina de web scraping, o de básicamente bajar datos públicos de la red que según ellos es ilegal, porque mucho de esto que han scrapeado, información con la cual han alimentado el modelo de inteligencia artificial que hoy comercializan, es información que no debiera ser pública o de alguna manera consiguieron acceder, pero no deberían haber podido hacerlo. No está claro exactamente cómo ellos demuestran que este algoritmo de inteligencia artificial fue entrenado con fuentes privadas de, de información, pero no los, o por lo menos el artículo y lo que leí no aclara cómo es que lo demuestran. Pero, en fin, la demanda fue presentada en una corte federal de San Francisco y acusa a OpenAI de violar leyes de privacidad al scrapear, en una supuesta operación clandestina, 300 mil millones de palabras de Internet, obteniendo información personal sin consentimiento. Los demandantes, que permanecen en anonimato por temor a represalias, estiman daños potenciales por 3 billones de dólares. Así que es por eso que lo demandan por ese dinero. Según los demandantes, el acceso a los datos privados de millones de usuarios permitió a la compañía acumular información de imágenes y ubicaciones de la aplicación, de redes sociales como Snapchat, preferencias musicales de Spotify, información financiera de Stripe y conversaciones privadas en Slack y Microsoft Teams. De nuevo, andás a ver cómo pueden demostrar que Sí. la inteligencia artificial fue entrenada con eso. La demanda argumenta, por último, que OpenAI ha abandonado su principio fundamental de desarrollar la inteligencia artificial de manera que beneficie a la humanidad y ha optado por buscar ganancias económicas y básicamente Bueno, ser la startup que va a generar más o menos 200 millones de dólares de ingresos en 2023. Por lo cual veremos cómo se resuelve. La demanda está abierta, todavía no ha tenido una resolución y yo personalmente creo que no va a tener éxito, no pero creo. bueno, Ya con el hecho de que sea anónimo, no. Complicado. sí, Además, a ver, suena muy específica la demanda para lo genérico que es, porque es como que hablan de todas estas cosas, pero tienen un ejemplo específico de que era privado y se vulneró. Es como. Porque también exacto. es como. No, Si hablas de, por ejemplo, me sacaron esta data de tal lado, es como dejas de ser anónimo. Tenés que decir, me sacaron esto a mí. Y claro. no sé. O pueden, no sé, pueden de alguna manera, no sé por eso, no sé cómo, por ejemplo, esto, en la parte donde dicen sacaron información privada de Slack. Anda a chequearlo, ¿cómo haces Bueno, para... de Teams te puedo creer que creas que Microsoft, por ser inversora de OpenAI, bla, 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 le haya dado acceso anónimo. Quizás ponele que pueda llegar a ser factible, pero de Slack, tenés que Por hackear eso Slack. es como muy tirado a los pelos, me parece. Pero bueno, es una noticia que salió en casi todos los portales de noticias y está por todos lados.
Se la quería traer al público de Weekly Debug para que saquen sus propias conclusiones y además le den al botón suscribir y nos sigan para más noticias como estas y que puedan charlar de algo en la mesa familiar, en la mesa con sus amigos. Y si no tienen ganas de escucharlo entero los viernes, también nosotros les acercamos videos toda la semana por las plataformas sociales que más les interesen, YouTube, TikTok, Instagram, eh, y hasta ahí. Estábamos en Twitter, pero decidimos que no era el lugar donde queríamos estar. Así que los invito a suscribirse, ahí está nuestro handle, nuestro sitio web, nos pueden seguir, nos pueden apoyar y vamos a estar muy contentos de tenerlos en el barco de Weekly Bug. Berti, te paso el micrófono para la siguiente noticia. Gracias. Dale, dale. Sí, aprovecho hoy para agregar, comenten, interactúen, estamos para... Nos gusta esto, así que todo lo que sea para mejorar, bienvenido. Bien, siguiente noticia. ¿Qué era? A ver, bueno. Bueno, vamos a... Bueno, salimos un poco de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Ya demasiado por hoy. Por favor, por favor. Vamos a hablar un poco del espacio y también vamos a hablar un poco de vuelos comerciales. Bueno, Virgin Galactic, no sé si conocen esta empresa. No es tan es conocida, no es tan conocida quizás como SpaceX, pero es conocida. Es la empresa de Richard Branson, ¿no? Este tipo de Virgin. Creo que hace música. Es una productora de música de Virgin. Inició como un sello de discos. Discográficos. Un sello discográfico. Sí. Y ahora hacen vuelos comerciales al espacio. Pero bueno, esta empresa, después de haber tenido varias pruebas y bueno, algunas fallidas y otras más exitosas, las últimas, bueno, esta semana pudieron hacer el primer vuelo comercial. A ver, no sé qué tan comercial diría, pero bueno, no fue un vuelo de prueba. Fue un vuelo en el cual se lanzó a 3 investigadores y 3 empleados de la compañía para realizar un vuelo suborbital. Esta empresa no va al espacio. Esta empresa va hacia el borde del espacio. Se quedan adentro de la Tierra, dentro de nuestra atmósfera. Quedan un rato volando ahí y luego empiezan a caer, digamos. Esa es la experiencia. Es una experiencia bastante premium y bastante cara en ese sentido. Para ser comercial, digamos. Pero bueno, podría ser accesible para todos en algún momento. Bueno, el vuelo despegó de Spaceport America en Nuevo México, duró 15 minutos y alcanzó una altitud de 55 millas. ¿Eso qué sería en medición normal? 25 kilómetros. Te lo debo. Pero creo que está por ahí. Sí, por ahí, unos 25 kilómetros. Es bastante alto, digamos, para entrar. No salieron, pero es muy alto. Bueno, estos investigadores realizaron varios experimentos en microgravedad durante el vuelo, que, bueno, la idea era ver los efectos de la ingravidez dentro de la fisiología humana y, bueno, es un poco de ciencia de materiales, ¿no? Cómo afecta tanto el cuerpo como a ciertos materiales. Como les mencioné, Virgin Galactic ya hizo varios de estos vuelos, varias pruebas. Este fue el primero comercial y exitoso. Y también va a ser Virgin Galactic, es una de las tantas empresas que últimamente se está empezando a meter en el mundo, este nuevo mundo de los viajes espaciales comerciales, en los cuales ya pueden haber escuchado otros nombres como, ¿cómo se llama? Blue Origin, SpaceX y Rocket Lab. ¿Sí? Esta industria es totalmente nueva. No se sabe cuánta gente va a querer ir al espacio, digamos. Es muy caro. Probablemente mucha gente quiera ir, pero es caro, es riesgoso y bueno, tiene sus implicaciones, como por ejemplo el tema del submarino que pasó hace poco, ¿no? Totalmente. Sí, hay que destacar que quizás el espacio, por así decirlo, es un ámbito en el cual, a ver, no quiero, para hacer una comparación entre lo que se necesita para ir al fondo del mar a explorar el Titanic versus explorar el espacio, son dos Es empresas bastante totalmente diferente. complejas, pero el espacio de alguna manera quizás está más desarrollado que los viajes al fondo del mar. Por lo cual yo siento que quizás esta aventura, por así decirlo, de parte de esos empresarios tiene más sentido y quizás un poco más de sentido en cuanto al profit que pueden generar a través de estos viajes al espacio.
Creo que la nota mencionaba también que hay, o no sé si lo leí en esta nota o leí en una similar, que hablaba de este suceso, donde básicamente contaba que hay casi 80 personas en lista de espera para los próximos viajes. Creo que el próximo viaje va a ser en agosto. Y por último, también mencionaba que el viaje podría llegar a costar alrededor de los $400.000, el doble de lo que salía el viaje Sí, al fondo del bueno, casi el Titanic. doble, sí. Y, y bueno, parece que funciona, ¿no? Eh, Por lo menos, no lo quiero quemar, toco madera. sí, no hay que. Y bueno, y tienen, en este caso, los investigadores que iban arriba del vuelo de Virgin Galactic eran italianos y estaban haciendo estas pruebas que comentaste. Y el viaje lo pagó Italiano. el gobierno de Italia. Sí, el Sí, ejército. así que todavía no está claro cuánto va a salir, pero ya tienen bastantes personas en lista de espera y el próximo viaje lo tienen ya planificado para agosto. Así que, bueno, si se juntan un billetito, se pueden ir al espacio. Sí, que si sos uno de esos multimillonarios. A ver, para alguien que tiene mucho, mucho dinero, es barato, digamos. Es como, ¿no? Estás comprando algo que no lo tenés en ningún lado. Pero bueno, sigue siendo una moneda, ¿no? Mm, Y sí, pero bueno, ya tenés plata para tirar para el techo, sí. Aunque esto te creo vas que al lo espacio. hablamos, Manu, ¿no? Es como lo del espacio. Vos irías al espacio, me dijiste que sí, ¿no? Sí, a mí me gustaría, Pero por 15 minutos, pero... ¿gastarías $400.000 por 15 minutos? Ni siquiera 15 Y minutos, depende, porque en el tope te quedas menos. Que dar un minuto, creo. si representala, me salió en japonés, pero si representara el 1% de mi patrimonio, ponele neto, Sí, no te importa. iría. O sea, tendría que tener 400 millones de dólares o Creo que 40 sí. millones de dólares. Bueno, no sé. Ok. Son muchos millones. Bueno, no importa. No importa. Si tengo esa plata, tranquilamente Un error puedo de. hacer que alguien haga la cuenta por mí. O sea, me chupo un huevo. Em, así que, nada, sí, iría. Me gustaría asistir al espacio, che. Bien, es como una actividad más, saltar a un puente, ir en globo, una Sí, totalmente. para la checklist, Exactamente. Ahí se la cuenta, son 40, 40 millones. cuatro, sí, 40 millones de dólares. Mm. O sea, estaba bien la primera cuenta que hice. Em, bueno, y hablando del espacio, y Se viene ya lo para bueno. cerrar sección noticias, creo que hemos hilado las noticias y los temas como que fueron dando pie al otro tema. Me gustó cómo hicimos este guión, Berti. La Todo verdad muy que natural, sí. eh, Tuvimos suerte con los se temas, ha ¿no? dado. ¿Tuvimos suerte o ya el episodio 9 nos indica que cierto talento hemos recopilado durante las ediciones que Quizás, grabamos? quizás. Pero bueno, sin basta de halagos, voy a hablar del último tema. Y el último tema, siempre sabemos que en Weekly Back nos gusta hablar de tecnología, pero también nos gusta hablar de cosas falopas, digámoslo, relacionadas a la ciencia y a la tecnología, obviamente, ¿no? No nos vamos a ir a hablar del espectáculo o de otras cosas que no tengan nada que ver, sino que vamos a hablar de ciencia y tecnología y vamos a hablar de aliens. Y básicamente lo que vamos a comentar es que un algoritmo publicado por Akshay Suresh, un estudiante de la Universidad de Cornwall, se basó o estuvo intentando realizar un algoritmo que pueda detectar patrones en los pulsares provenientes del centro del universo. Básicamente, los pulsos de frecuencia estrecha son emitidos de forma natural por estrellas que se llaman pulsares y se utilizan comúnmente para las tecnologías de radar, por ejemplo. Em, pero lo que tienen de interesante los pulsares es que pueden diferenciarse fácilmente de las ondas de radio que existen en el espacio. Entonces, ondas de radio en el espacio hay muchísimas, pero los pulsares se detectan fácilmente, por así decirlo, y uno puede, si los está escuchando frecuentemente, puede detectar patrones dentro de los mismos. Por lo cual,
este científico desarrolló un software para detectar estos patrones de frecuencia repetitivos y lo probaron en una serie de pulsares ya conocidos para asegurarse que podía captar distintas tipo de frecuencias estrechas. Son rangos de frecuencia con un bando de ancha muy, muy pequeño. Entonces es básicamente algo complejo por detectarlos. Sí, es difícil, necesitas Eh, muchísima energía para poder detectarlos correctamente y llegan con poca energía hacia la Tierra. Esa es un poco claro, la gracia. correcto. Eh, Correcto. Entonces, este científico lo que logró es generar un algoritmo que los detecta de manera eficiente sobre, básicamente toda esta información ya está grabada, es decir, los telescopios la van recopilando, pero obviamente analizarla requiere de algoritmos complejos y este tipo generó un algoritmo basado en Machine Learning también, que puede detectar patrones de manera más eficiente. Todavía no detectó nada interesante según lo que comentan, pero lo que ellos pretenden es poder detectar patrones que pudieran provenir de una civilización alienígena. Y también lo apuntan al medio de la galaxia, básicamente porque eh, es de donde podría indicarse que está la mayor cantidad o aglomeración de planetas, entonces la probabilidad de encontrar un, una onda alienígena Sí, es sería mayor. mayor. Sí. Bueno, el método utiliza un algoritmo que puede buscar en 1,5 millones de muestras de datos de telescopio en 30 minutos. Todavía no, como les decía, no encontraron nada, pero afirman que la velocidad de este algoritmo para recorrer las muestras y detectar patrones promete, primero que ya es muy eficiente y promete mejorar en el futuro. Así que veremos si encontramos alguna onda que nos explique el porqué de nuestra existencia y por qué estamos aquí y por qué todo el universo. Pero bueno, la verdad que si los alienígenas nos mandan em, Y una ondas, señal. mm, sí, unas señales de allá, está bastante al pedo. Que te diga. Sí. No, bueno, está bueno porque cuando analizás ondas espaciales, sabes de qué tan lejos vino y en qué época, hace cuántos años vino. Es como, Claro. sabes la distancia y cuándo lo mandaron. Probablemente ahora no cuando lo descubrís no están ahí, pero sabes dónde estaban. Eso es Sí, bastante interesante. es muy interesante todo lo que tiene que ver con el espacio, o sea, por ejemplo, la detección de planetas. Había una noticia que no sé si vamos para la edición anterior o esta edición, pero la descartamos, pero hablaba básicamente que descubrieron por ondas electromagnéticas, descubrieron que había un planeta que supuestamente los telescopios decían que existía, pero según las distintas ondas gravitacionales que hay alrededor, no indicaban que hubiera un planeta en la posición donde las ondas electromagnéticas las ondas electromagnéticas que provenían supuestamente de este planeta decían que existía, y mientras que las ondas gravitacionales decían que no. Muy interesante, por eso le pusieron el planeta fantasma. Así que nada, la verdad que la serie, por ejemplo, Cosmos, habla de todo esto, si la quieren ver, está muy buena. Y bueno, nada, un tema por demás interesante Sí. para finalizar la sección de noticias de este capítulo. Ya 40 minutos de podcast, Berti, ojo. 40. No, bueno, ya estamos encontrando el ritmo, ¿no? Nos estamos acomodando a los 45 minutos por capítulo. Sí, Me parece sí, bien. sí, tranquilamente, ¿eh? Pero bueno, sí, está todo muy bueno lo del espacio. Me gustaría poder saber más. Pero bueno, de a poquito iremos aprendiendo capítulo a capítulo con las noticias. Bueno, Berti, elegiste un craft. Sos bueno en lo tuyo, el espacio, Mm, está bien que no sepas tanto de eso. eh, siempre. Hay tiempo, ¿no? Uno puede. Te pueden Obvio, gustar más también de uno. si Puede ser te bueno en más de una interesará. cosa, ¿no? Sí, O en totalmente, nada. Nada. totalmente. Pero bueno, si querés, si me permitís, Manu, pasamos al repo de la semana.
Como no, adelante. Bueno, esta semana, para cortar un poco con noticias, ciencia, vamos un poco más con la parte de programación. Este repositorio es bastante simple. Es más, no sé si vale la pena usar el repositorio en sí, porque hay una página muy linda que los permite usar la aplicación. Esto se llama OpenResume y la página es openresume.com. Y es una herramienta muy simple, está muy linda, es visualmente simple y atractiva. Lo que permite tiene dos funcionalidades. Una tiene un parser donde puedes subir tu currículum vitae en PDF, extrae la información y te permite utilizarla para generar otro currículum, ¿no? Porque la idea de esta aplicación es crear currículums. Y la feature principal es construir currículums. En este caso puedes crear uno de cero o subir el PDF, como dije. Y con esto puedes armar y tiene templates. Es una interfaz muy simple, te da diseños muy simples. Tampoco es que tenés una cantidad demasiado amplia de opciones, de diseños y demás. Pero bueno, te permite estructurar la información de manera clara. Te permite actualizarlo al currículum en tiempo real y te da ciertos beneficios que hacerlo en Google Docs o en Word no te da. Que la verdad es bastante incómodo. Por lo menos para mí, yo no. Hace años que intento hacer páginas web y lo que me pasaba en su momento es hacía una página web cada vez que quería hacer el currículum. El tema es que cuando quería hacer, por ejemplo, ya conseguí trabajo, pasaron unos años, quería volver a conseguir trabajo y quedó vieja la página. Y uno se pone a hacer otra. Y bueno, vos creo que hiciste algo. No, me habías contado algo por el Sí, estilo, ¿no? sí, sí, sí. En Notion. Usé Notion como. O sea, tengo mi currículum ahí, lo voy actualizando, pero eso también es una página web Mm, la usas que como se puede CMS. visitar. Claro, correcto. Es muy interesante, Berti, el repo que traes y es muy útil porque hay muchas personas, de hecho, hace muy poquito, creo que ayer, hubo un problema en lo que comúnmente llamamos cripto Twitter acá en Argentina. Ah, no me enteré. Básicamente una persona publicó su currículum, un currículum de desarrollador muy bello, muchos colores, eh, barritas de progreso, que a mí me parecen deplorables las barritas de progreso. ¿Cómo vas a poner una barrita de progreso? Pero bueno, la persona publicó su currículum de alguna manera diciendo, che, ¿qué les parece, no? Entonces uno de estos chicos que es recruiter en el espacio hizo un hilo publicando Lo mató, ¿no? el currículum del... A ver, no lo mató, pero básicamente hizo lo que tenía que hacer, es decir, indicó cómo tiene que estar hecho un currículum para que un recruiter por lo menos lo intente ver o le parezca que le puede servir. Y estos currículums por lo general son del estilo del que pasaste, que se generan con este repositorio, que tiene que ser un currículum limpio, con la experiencia claramente indicada, header, descripción, el tiempo que estuviste trabajando en esa posición, capaz proyectos personales, pero los skills primero, tu experiencia después, tu formación académica después. No tiene que por qué tener, a ver, un software engineer no tiene por qué tener diseño en su currículum, ni tiene por qué tener foto, ni... Sí, no, en Entonces, el único son caso cosas que que importa son... eso es si sos diseñador, digamos. Si no, Claro, totalmente. No hace falta para un desarrollador tener eh, tanta parafernalia en su currículum. Con sí. una hoja en blanco en Times New Roman que esté bien indexada la información y bien establecida, funciona perfecto. Y por otro lado, las empresas de tecnología o la mayoría de software que hacen, que sirven para hacer recruitment de personas, tienen parsers de currículums. O Mm. sea, si vos pones Si tienen sistemas propios, currículum, tiran un PDF, un Word esa, y que le cargue la información en su claro, sistema. y si vos le pones un PDF todo rarísimo, con diseño, qué sé yo, el parser se rompe, entonces tenés menos probabilidad de conseguir Mm, trabajo. Entonces, sí, me parece que lo que hizo este pibe en Twitter, haciendo un poco, usando que ayudando. Mm, este currículum de ejemplo, es una ayuda grande para la gente que está buscando trabajo, de decir, no hace falta que te esmeres con eso, porque de hecho
quita posibilidad de conseguir trabajo, pues se puede romper el parser, no puede llegar a la mesa del recruiter porque no puede ver bien la información. Me parece Mm. muy buena la herramienta para... Es más, se la voy a comentar en el hilo y le voy a poner, usen esto. Me hiciste acordar, hermano. Bueno, hemos entrevistado a mucha gente. Yo particularmente he Sí, screeneado a demasiados. Y sí, 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 sí. es como decís, te llegan 100 personas para un puesto y no tenés tiempo de ver todos los currículums. Gastás 1 minuto por persona y no te da el día. No, es más, algo que harías, pero de cajón, es, che, si no la skill que estoy buscando no existe, no está mencionada, directamente ya no lo entrevisto. Entonces, Bueno, eso. Hay sí, estrategias automatizadas, pero no son buenas. Tampoco, a ver, por lo menos a mí en la práctica no. Creo que no son efectivas. O sea, podés hacerlo, pero. depende del puesto, ¿no? Obviamente. Sí. Si estás buscando un senior, quizás no te interesa que tenga skill en una tecnología en particular, sino más bien te interesa ver su experiencia, qué problemas resolvió, si estuvo en situaciones similares, después la tecnología que usó obviamente no importa, pero para hacer un screening de una empresa que no tiene ni idea del puesto que quiere llenar y vos le das específicamente los parámetros que querés cumplir, la empresa automatiza su proceso de screening y un senior que no menciona esas cosas quizás queda Sí. fuera. A eso voy. Sí, probablemente. Sí, hay últimamente he visto que hay muchas empresas de recruiting, muchos recursos humanos, mucho enlatado. Eh, es complicado. Sí, totalmente. Pero bueno, muy interesante verte y buenísimo el repo. Sí, está bueno. Sobre todo dice que usa las mejores prácticas del mercado laboral estadounidense. Interesante. No sé bien cómo las refleja, pero es bueno saberlo. Es más, se lo voy a pasar a un amigo que la otra vez me había dicho, habíamos tenido una discusión similar y Después lo voy a probar. Todavía no lo hice, pero cuando tenga que hacer el currículum, que debería volver a hacerlo, podría probarlo. dicho sea de paso. No voy a promocionar nada, bueno. Bueno, Bueno, hemos llegado al fin del capítulo 9. capítulo interesante, movido. Sobre todo Muchas novedades, se pasó rápido también. muy fluido todo, ¿no? Como entre tema y tema. Sí, la verdad que verte y te felicito. No felicito. Ha sido un gran capítulo. Ha sido un gran capítulo. Bueno, gracias por la felicitación entonces. Bueno, agradezco a todos los que nos siguieron. Nos van a ver en la semana subiendo los videos comprimidos. Les mando un saludo grande, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes en el capítulo 10. Acuérdense que sorteamos la tele. Dejar de repetir lo que vamos a tener que aclarar, no, es mentira. Sorteamos un NFT de una tele. Claro, bueno, no estaría mal. Podemos dar un pop-up por el 10.º capítulo. Podríamos dar pop-ups o sortear un NFT. Nadie le importa. Ojo, por lo menos vamos a traer a los farmers de pop-ups. Claro, los hoarders ahí. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí. gracias por mirarnos, síganos. Y bueno, volvemos la semana que viene con más. Saludos. Nos vemos. Weekly Deva. Hasta luego. Hasta luego.